la primera película registrada española es una que se llama Riña en el café, que es como un poco así, pues películas que hacían así, pues eso, es del 1896, Sí. pues como la del tranvía de estadounidense. Sí, que fue de las primeras, ¿no? Sí. Claro, que sea, fue en Cataluña, ¿no? Sí, No tardamos mucho en empezar a hacer cine. pero sí que es verdad que luego, tipo, ahí se empezó rápido, pero luego ya no, hacia los 30 años cuando el cine español empieza a coger forma, entonces como que siempre España ha ido un poco atrasado Sí. con respecto a Europa. Al resto de países, y sí. de Europa, sí. Siempre Porque hablamos de que nos ha pasado. nació en Francia y se fue evolucionando por el resto de países. Aquí en Sí. España nos quedamos un poco... Hasta Buñuel. Ujú. Hasta Buñuel, que hizo el documental Las Urdes en 1933, Sí. que es así una obra muy realista y ya apuntaba a maneras. Ajá. Ujú. Buen director. Tiene muchas Sí. joyitas. Sí. Buñuel. Muy histórico. Que Luis Buñuel hablamos de Buñuel y ese exilio, ¿no? O sea, Sí. hablamos del surrealismo que encontró, Claro. que, digamos, dentro de lo que era el cine español, él era como esa parte más El perro andaluz. surrealista. Claro, el perro andaluz tiene de las Como el joyas, perro de las andaluz, primeras joyas como los españolas. olvidados, Ujú. el ángel exterminador. Pero realmente en España él rodó pocas películas, ¿no? O sea, estamos hablando de que Sí, Buñuel rodó poco en España, luego fue más en otros países, en México, por ejemplo, que fue donde se exilió, y también en Francia. y en Francia. Aunque su influencia, hablamos de que es una influencia más global, o sea, estamos hablando de que es una persona que a nivel global ha influenciado muchísimo Sí, porque dentro del trabajo tipo así, del cine. es que a mí me fascina como tipo los directores de esa época, como tipo sin ningún tipo de referencia ni tal, podían dirigir así y crear esas historias, ¿sabes? Sí, Porque sí, ahora porque ya- además ahora era ya- como todo muy complicado dentro de lo que... Porque sí, hablamos. tipo ahora ya está todo inventado y ya pues, hay mil de referencias, puedes Sí. coger inspiración de cualquier persona, pero en esa época No había casi nada. dirigir No. así y No había casi tal. nada, era como muy De difícil. hecho, si se inspiraba en alguien, era sobre todo en Dalí. Justo, sí, Sí. el perro andaluz Claro. La hizo con él. Salvador Dalí. Sí. Y se nota ahí mucho esa inspiración, o sea, durante toda la película, cuando de repente de la mano empiezan a salir las hormigas. Todo eso es como algo muy heavy porque es algo que a día de hoy podemos estar más acostumbrados a nivel de esos efectos y tal, o a efectos de, digamos, pero en la época, esos efectos de la época era muy difícil porque estamos hablando de un poco stop motion, ¿no? Para ese momento, hablamos un poco de efectos mucho más prácticos, Sí. ¿no? Claro, no había ordenadores, no había los softwares que tenemos hoy en día, ni había la carga de trabajo. Claro. O sea, no había cantidad de gente que estuviera especializada en lo que es No. ese cine. Entonces, en este caso, por ejemplo, El perro andaluz, que es una de sus obras más notables, Sí. que justo como has dicho, junto a Salvador Dalí que la hizo, pues... Sí, y que la retiraron en 1930 por blasfemia. Hombre, era una película, sigue siendo un Sí. poco impresiona de ver. Sí, Porque sí, sí, yo me el mundo acuerdo. del ojo específicamente, Sí, cuando me la pusieron en a día de hoy, sí. Cuando me la Sí, pusieron muy en el surrealista. Sí, me la pusieron en el instituto y Sí, impacta. madre mía, ya habiendo pasado casi 100 años. Sí, sigue siendo heavy que una peli cause tanto y tenga tanta referencia. Sí. Lo puedes llegar a ver en muchas zonas, muchas más culturales, como pueden llegar a ser incluso en un episodio de Los Simpsons. Total. Referencia porque se ha vuelto en algo mundial, algo Sí, sí, que todo el mundo total. conoce esa mítica escena de la peli de Buñuel. Claro. Ya también quiero comentar un poco sobre José Valdelomar, que es un director no tan conocido como Buñuel, pero también fue bastante importante para esa época, porque aparte de ser un director, también era inventor y teórico, y él pues eso, hacía películas, pero también lo que pretendía hacer era crear experiencias sensoriales para el espectador, y entonces hacía cosas como muy experimentales para la época, y ya pues fue uno de los primeros así que más que hacía, se arriesgaba más y hacía cosas más fuera de lo común. Sí. Es muy curioso como hace muchos años, ya hablando de muchísimos años, porque aquí estamos en principios del 1900, estamos en principios de siglo, Sí. La mayoría de artistas, ¿no? También tenían como otras, se dedicaban a otras cosas en el mundo de las ciencias, ¿no? Aparte del mundo de las artes, como acabas de decir, ¿no? Que le pasaba, por ejemplo, incluso muchos años más atrás, Leonardo da Vinci, por
ejemplo. Hacía Sí. artes y hacía muchas otras cosas dentro del mundo de la ciencia, dentro del mundo del dibujo. Sí. Y por eso que el José Valdelomar pues creó un propio lenguaje técnico visual que pretendía pues crear así una inmersión total para el espectador y pues hacía cosas muy chulas para la época. Sí. Sí, la verdad es que estaban como bastante avanzados en efecto, no ya. tenían las tecnologías que teníamos Claro. ahora, pero era muy curioso cómo se las apañaban para hacer lo que tenían en mente y tal. Sí, siempre buscaban esa forma y lo hacían bastante bien. Ujú. ¿Algo más que comentar? Yo de esa época,